programa. Luis Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Te saludo con mucho gusto a ti y a toda tu audiencia. Gracias, Luis Fernando. Gracias, además, pues por los comentarios que intercambiamos ayer en Twitter y que son órdenes. El motivo para esta entrevista que hoy hacemos. Luis Fernando, te pregunto directamente, ¿coincides con la inmensa mayoría de los morenistas en que el arribo de Felipe Calderón al gobierno de México en 2006 fue mediante un fraude electoral? Sí coincido que a lo largo de la historia me permitió primero encontrar y descubrir cosas que cuando milité en el PAN yo no veía. Yo escuchaba, por ejemplo, Julio, que el hoy presidente López Obrador hablaba de la mafia, de la corrupción, de la mafia en el poder, perdón, y que había un acuerdo entre priistas y panistas. Por mucho tiempo yo sentí, y esto es una historia de mi vida real, que el PAN representaba la esperanza de cambio, Julio. Esto pues no lo puedo negar. Yo pensé que esa era la esperanza de cambio y milité al lado de un hombre que logró en un momento dado lograr la alternancia en Torreón en el 97 y festejé el triunfo cuando el PRI perdió Torreón en el año del 97 y yo pensaba que esta era la esperanza para lograr un cambio en el país, que el PRI dejara el poder. No soy el único, Julio, muchas personas que hoy acompañamos al presidente en este movimiento, estuvimos por razones diversas en otro lado. O sea, gente que trabajó en gobiernos del PRI, que militó en el PAN, que apoyaron a otros candidatos presidenciables, hoy encontraron en Morena esta posibilidad. Claro. Luis Fernando, pero coincides en que fue fraudulento el arribo de Felipe Calderón a la presidencia, que fue un fraude electoral. Sí, Julio, lo único que te estoy... ¿Pero cuándo te diste cuenta? Porque Mira, hasta el 12 decías que era el mejor presidente que había tenido México. Mira, empiezan a caer veintes, Julio. En enero del 2017 hay un registro y de hecho siempre hay un tweet, como dicen. Hay un tweet que un compañero, colega tuyo, Álvaro Delgado, publicó en el que yo llamé traidor a Ricardo Anaya en el 2016, 2017, enero. Eso lo hice públicamente, Julio. Yo otro 20 que me afectó directamente en mi convicción de haber militado en entonces en el PAN fue haber descubierto que el último día de gobierno del propio Felipe Calderón exoneró a Humberto Moreira. Nadie te puede negar, Julio, lo digo de manera respetuosa, puedes preguntarlo en el estado de Coahuila. He sido un opositor. 2006. O sea, en el último día de 2006 sucedió esto de Moreira. No. El último de 2012. El último día de gobierno de Felipe Calderón. Sí. El último día de gobierno de Felipe Calderón, Marisela Morales exoneró a Humberto Moreira. Yo personalmente inicié un movimiento que se llama Que Pague Moreira hace 11 años. Soy el único que presentó denuncias penales en contra de Humberto, en contra de Rubén. Solicité una reclamación formal ante el gobierno de Texas para que le devolvieran el dinero que le habían incautado al extesorero de Humberto Moreira. Promovían paros en contra de la deuda. Fue el primer senador en aquella legislatura en presentar una iniciativa para limitar el endeudamiento de estados y municipios. Sí, Luis Fernando, ahora te podrías encontrar con Humberto Moreira como compañero de partido. Él ha estado prestando servicios políticos a Morena, particularmente en Hidalgo, criticando a Carolina Villano y a Rubén Moreira. ¿Te sentirías bien con Humberto Moreira de compañero o renunciarías a Morena? No me sentiría bien de compañero con Humberto. No veo que esté trabajando de la mano de Morena. Esto lo niego categóricamente. No tengo ningún elemento para pensar que Humberto Moreira esté militando en Morena.
Luis Fernando, vi tu trayectoria, vi tu historia, y hasta 2018 hiciste campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador y a favor del PAN. Dijiste que eso, por ahí tenemos incluso un video que Andrés nos puede poner, donde se ve este comentario que tú hiciste respecto a lo que esperaba. Adelante, Andrés, por favor. Está claro que la elección del 2018 es una elección de cambio, porque el PRI ya se va a ir del gobierno y porque el PRI está en un lejano tercer lugar. El dilema está qué tipo de cambio van a querer los mexicanos. Un cambio que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, que es un cambio que va para atrás, un cambio con propuestas viejas, con propuestas fracasadas, como lo hemos venido probando y acreditando nuestro candidato presidencial Ricardo Anaya. Un cambio futuro, un cambio que ponga a México en la punta de lanza. Después de eso tomaste posesión como diputado federal del PAN y 38 días después cambiaste a Morena. ¿Qué cambió, Luis Fernando? La convicción de que descubrí que, como te lo dije, que el PAN había perdido el rumbo. En ese entonces incluso... Pero tomaste posesión el 1 de septiembre como diputado federal del PAN, juraste respetar tu llegada, tu ejercicio constitucional a nombre de un ideario que era el del PAN. ¿Por qué en 38 días cambió todo para ti? Difieron algo. Cuando uno gana un distrito, en este caso federal o local, uno es representante del pueblo, Julio, y no le perteneces al partido, representas a los ciudadanos, los que votaron o no votaron por ti. Hice una campaña apegada a los principios del presidente López Obrador, sin haber militado en el movimiento, y te lo voy a acreditar. ¿Eras un infiltrado de López Obrador en el PAN, Luis Fernando? No, simple y sencillamente teníamos las coincidencias muy claras de terminar con la corrupción en Coahuila. Identificábamos claramente lo que los Moreira le habían hecho daño a Coahuila. Quiero decirte una diferencia en el resultado electoral. Es que me impacta. Eras obradorista en el PAN. Tenía muchas coincidencias. ¿Eras obradorista? Sí, no, abiertamente no. Pero hoy te puedo decir que Pero en este video que te pongo de abril de 2018 en campaña, decías todo lo contrario. No, te voy a decir que era lo que decía, cosas que estábamos transmitiendo en una campaña, pero te voy a decir lo que transmitía yo con los ciudadanos también. También veía el deseo de cambio, también notaba que el país estaba totalmente disparejo, que había que tener un gobierno que pusiera en primer lugar a los pobres, y te voy a decir algo que me avala. En primer lugar, el resultado de esa elección, en ese distrito federal de la elección del 18, obtuve casi 20,000 votos más que Ricardo Anaya. En ese distrito, Julio, gana el presidente López Obrador y gano yo como candidato a diputado federal. Cuando llego a Morena, llego a aportarle algo al movimiento. Llego no con las manos vacías, sino con la firme convicción de sumarme a una agenda transformadora que me convenció. Nadie puede ser sacrificado por lo que creía en el pasado. Pero pasa algo muy reciente. Mira, yo te preguntaría, ¿quién se salva de esta ecuación en el estado de Coahuila ahorita o en cualquier otro lugar del país? Pero vamos a hablar del estado de Coahuila. ¿Quién se salva de esto? Es una pregunta. Sí, dímelo, tú conoces Coahuila. Adelante. Ninguno de los o las aspirantes que se han sumado al movimiento se escapan de haber pertenecido, de haber militado durante más de 30 años en otros partidos políticos, y eso no los vuelve elementos que no estén al servicio de la transformación. Eso no los convierte en malas personas. Eso no los convierte en personas que sean enemigos del obradorismo ni de la Cuarta Transformación. ¿Cuándo renunciaste al PAN? Hace 4 años. Pero fue en... 2018. Fue en octubre de 2018. Mira, te cuento la historia. Tuve un acercamiento con el
con el entonces presidente electo en una gira en octubre del 2018 en Colima. Ahí platico con él, le cuento de mí, le platico incluso de la lucha que yo llevo por años en Coahuila en contra de los Moreira, y le manifiesto mi deseo de sumarme a su movimiento, que me convence su agenda transformadora, y el entonces presidente electo López Obrador, muy amablemente, me honra mucho. Me cené unos tacos de carne asada con él en Colima, me dijo bienvenido al movimiento. El estado de Coahuila, por cierto, es un estado donde predominaba el bipartidismo, y es un estado del norte del país al que le costó mucho trabajo al movimiento entrar, a un movimiento en este caso de izquierda. Te quiero comentar que, por ejemplo, compañeros que aspiran a encabezar los trabajos de coordinación de apoyo de la 4T en Coahuila, el superdelegado, un compañero muy respetado para mí, expresidente del PAN. Sí, pero vamos con otro, un gran amigo para mí, una persona con la cual yo tengo una excelente comunicación, el senador Armando Guadiana. Duró 30 años en el PRI. En el 2012 renunció al PRI. Y eso no lo hace un mal obradorista. Te quiero comentar también de... 10 años atrás. ¿Cómo? O sea, aquí el punto, Luis Fernando, es que en abril tú criticabas acremente a López Obrador por significar un retroceso. 10 de abril de 2018. Y en octubre de 2018 renuncias al PAN y te vuelves morenista en 4 o 5 meses. Es donde yo te pregunto, ¿qué cambia dentro de ti tan rápido? Porque yo pensaría, pues es que como ya López Obrador está en el poder, pues entonces dejas el PAN y te pasas al poder. Eso es lo que en política dicen ser un chapulín. ¿Sientes que fuiste un chapulín? De ninguna manera, lo niego. Yo, sabes que he sido, Julio, y te lo digo categóricamente, he sido un luchador contra la corrupción y la impunidad toda mi vida, en contra del PRI y en contra de los Moreira. Te repito lo que te dije al inicio de nuestra entrevista, Julio. Puedes preguntar en Coahuila quién le ha pintado la cara, le ha plantado cara al PRI, a Humberto, a Rubén, quién los denunció penalmente en México, en Estados Unidos, manifestaciones, protestas, golpes, simple y sencillamente. Desde el PAN. Por eso, a ver. ¿Y por qué no seguiste en el PAN? Porque justamente cuando vi que en el PAN traicionaron esos principios, Julio. Pero lo viste en 6 meses. Y lo pude haber visto en un día, es que basta un solo momento para darte cuenta de eso. Igual luego dejas a Morena porque te das cuenta en un minuto de que traiciona sus ideales. No, fíjate que no. ¿Por qué no? Porque es un movimiento que está sustentado en el pueblo, no en la cúpula, porque está avalado por ahora sí que por un principio democrático donde el pueblo pone y el pueblo quita. Déjame decirte, esas son palabras. Julio, no, tengo acciones que reconocerme y que decirte a ti como obradorista y como morenista. Ajá. Fui el diputado federal que posicionó la iniciativa presidencial de la revocación de mandato. Yo, Luis Fernando Salazar, también posicioné en tribuna la reforma para el fiscal autónomo. Yo, Luis Fernando Salazar, también voté las reformas estructurales de la 4T. Yo, Luis Fernando Salazar, fui delegado nacional de Morena en Quintana Roo, donde, por cierto, después del resultado del actual secretario Adán Augusto en 2018, ha sido el resultado electoral más exitoso en cualquier entidad federativa. Se ganó con una diferencia de 40 puntos porcentuales. Yo, Luis Fernando Salazar, fui anulado de una candidatura injustamente en Torreón, que tenía una ventaja de 12 puntos, y yo, Luis Fernando Salazar, metí 105,000 votos al movimiento, que fueron más de los que entraron en el 2018. Yo, Luis Fernando Salazar, he sido atacado por la hoy oposición por defender al presidente y lo seguiré haciendo el resto del tiempo que me quede. Sí, Luis Fernando Salazar también dejó el partido en el que militaba durante 21 o 22 años, cuando otro partido llegó al poder, y después de haber rendido protesta como diputado constitucional
a nombre del Partido Acción Nacional, en 38 días renunció a ese partido y se unió al partido en el poder, que es el de López Obrador y Morena. Oye, Julio, es que lo que me ocurrió a mí, nos ocurrió a millones de mexicanos. Si no, ¿cómo te explicas que un partido tan joven como Morena sea el movimiento más no grande? Para ser candidatos. No, a ver. Te verías muy bien si fueras simplemente un militante de Morena haciendo méritos. Hay excompañeras. Pero candidato. Julio, ya fui. 3 años. Julio, hay excompañeras diputadas federales que militaron en el PRI 35 años. Lo cual no justifica, a ellos también habrá que criticarlos. El aspirante subsecretario, que tiene todo mi respeto, Mejía Verdeja, en el 2018 participó como coordinador de la campaña de Ricardo Anaya en Guerrero y pidió el voto por Acapulco, y eso no lo hace menos obradorista, eso no lo hace menos transformador, eso no lo descalifica. Aquí el cuestionamiento, Julio, es por qué al único ciudadano que cuestionan su pasado, en este caso panista, es a mí, cuando todos este movimiento, sobre todo en un estado como Coahuila, se han nutrido de personas, de liderazgos, de talentos que vienen del PRI, que vienen del PAN, que vienen del MC, que trabajaron con Vicente Fox, que trabajaron en otros lados. Cuando yo he defendido, yo he posicionado los principios de la transformación en tribuna, con mis votos, promoviendo votos, metiendo votos en las urnas, entonces no me puedo avergonzar de un pasado. Lo que sí te puedo decir es que no me condena. Si yo pensaba de una manera hace un día o hace 6 años o hace 4 años, es totalmente válido. Yo también te preguntaría, Julio, ¿tú siempre has pensado igual toda tu vida? ¿Nunca has cambiado de opinión? No, dentro de izquierda, siempre con una congruencia donde haya estado. Bueno, pero te pregunto, dentro de lo que tú has hecho, ¿cómo le garantizas a los votantes de Morena y a tus compañeros ahora de Morena que llegando al poder, si llegaras a ser gobernador de Coahuila, no vas a dejar a Morena como dejaste al PAN? Mira, primero, no abandoné el PAN más que porque la razón que te comenté, el PAN abandonó y perdió su rumbo. El PAN se entregó a los brazos del PRI y yo no soy así. Yo es sigo tu interpretación. No, es la realidad. Ya lo dejaste. Cuando interpretes que Morena también traiciona, Julio, lo puedes dejar. Déjame termino de explicar una posición. De manera respetuosa te lo pido. Sí, adelante. Lo curioso, Julio, es que estamos debatiendo sobre el por qué abandoné el PAN tras años de lucha contra el PRI de Moreira. Y hoy sigo siendo el que combate al PRI y a Moreira, y el debate no me lo están planteando por qué el PAN renunció a todo lo que representaba cuando se alió con el PRI. Los que se equivocaron son los panistas que renunciaron y traicionaron a sus principios al aliarse con el PRI. Yo cuando veo eso, yo abandono y me voy al lado de Morena, al lado de la transformación, porque yo no me traiciono a mí mismo. Yo he sido el mismo Luis Fernando de siempre. Yo siempre he combatido al PRI, siempre he combatido a Moreira. Y eso siempre me ha identificado del lado del presidente López Obrador. De eso platiqué con él. Por eso defiendo la cuarta transformación. Aquí el debate no está en por qué se sale Luis Fernando del PRI, por qué el PAN se alía con el PRI. Y para mí es una razón suficientemente poderosa. Imagínate tú que la esposa del diputado federal Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales, es la candidata del PAN en Hidalgo, Julio. Sí. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento es hacia mí, cuando los que traicionaron sus principios fueron otros, Julio. Oye, Luis Fernando, te escucho con todo respeto y con amplitud, pero tus argumentos son a la inversa, parecidos a los de Lili Téllez, que entró por Morena y se pasó al PAN. Pues es lo mismo, traicionaron, yo soy fiel con mis compromisos, yo no cambio, y dice Lili Téllez, yo sigo luchando por mis mismos ideales, antes era morenista o postulada a nombre del PAN, y ahora está a nombre de Morena, y ahora está en el PAN. Pues es que es lo mismo, es como si fueras una Lili Téllez a la inversa, Luis Fernando. No, Julio, digo, yo respeto tu libertad de expresión, no concuerdo con lo que dices, no tengo nada que ver con Lili Téllez. A mí me acompaña una lucha de más de 11 años en contra del PRI de Moreira, y ¿sabes qué?
me salí del PAN y adivina dónde estoy, luchando en contra del PRI y de Moreira. Uh-huh. Luis Fernando, dentro de ¿qué panistas salvas? Mira, tenemos por ahí una fotografía mientras hablamos en la que se ven algunos de tus acompañantes, Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca. ¿Quiénes de estos personajes salvas y dejas en el lado bueno de la historia? Cabeza de Vaca, Anaya, ya nos dijiste, Calderón. No puedo salvar a nadie. No estoy yo para hacer juicios personales. Muchas de las amistades que yo tuve, Julio, se terminaron cuando terminaron las legislaturas en el Senado de la República, y otras de ellas terminaron porque estaban sostenidas por una identidad partidista. Desde el momento en que yo dejo el PAN, pues perdí comunicación con muchos de ellos. No le deseo el mal a nadie, Julio. Simple y sencillamente el caso de Ricardo Anaya, yo lo dije públicamente que era un traidor, y el caso de Felipe Calderón, para mí traicionó a los coahuilenses y a los mexicanos cuando el último día de su gobierno, el último día de su gobierno exoneró a Humberto Moreira. Y cuando hizo fraude electoral. Sí, claro, ya lo había dicho al principio de la entrevista. Sí. Oye, Luis Fernando, ¿eres un hombre de izquierda o de derecha? Y no me vayas a decir que las geometrías políticas ya no funcionan. ¿De izquierda o de derecha? Soy más liberal que ¿Qué conservador. significa eso? Soy más de centro izquierda. De centro izquierda. ¿Algún partido, por ejemplo, de otro país con el que nos podamos guiar para saber cuál es tu ideología? Pues no, realmente, no, pienso que el ánimo es distinto. Podría ser demócrata en Estados Unidos, aunque pueda diferir muchas de las cosas que está haciendo actualmente el gobierno del presidente Biden, pero realmente soy más liberal. No, en eso pues también puedes preguntar. Lo liberal a veces se ubica con la derecha. Sí, pero si lo quieres ubicar en una geometría política, soy de centro izquierda. De centro izquierda que militó en un partido de derecha que fue el PAN. Sí. Ajá. ¿Qué lecturas políticas son las que te nutren? ¿Qué podemos nosotros tomar como referencia de tu pensamiento político? Me gustan los temas de historia de México, me gusta las biografías políticas, me gusta mucho, por ejemplo, la vida de Madero, me gusta mucho la vida del presidente López Obrador, me gusta básicamente la historia contemporánea, lo que me ha tocado vivir a mí de manera presencial desde que empecé a votar, desde que el PRI dejó el poder, sobre todo, y que me ha permitido ir encontrando que muchas veces la historia aún no las escriben. Me gusta Vasconcelos, por ejemplo, el Ulises Criollo, pues no sé, son muchas lecturas que han ido ampliando mi espectro. La misma línea editorial, por ejemplo, que uno va empapándose cuando militas en un lugar distinto a Morena, pues hasta el tipo de periódicos que lees y el que te haces información va variando. No es lo mismo lo que publican en Reforma a lo que publican en La Jornada. Y este tipo de cosas uno las empieza a descubrir cuando se va abriendo paso a la vida, ¿no? Claro. La vida política. Luis Fernando, ¿estás de acuerdo con la legalización de la suspensión voluntaria del embarazo? Es decir, ¿estás a favor del aborto? Estoy a favor del aborto, de la legalización voluntaria, sí, cuando pone en peligro de la vida del... No. La decisión voluntaria de cualquier mujer de ¿Refieres abortar. a la definición de Estados Unidos? No, la decisión en México, la decisión de la mujer de abortar cuando lo decida. ¿Estás de acuerdo o no? No después de 12 semanas. No después de 12 semanas. ¿Estás a favor de la diversidad sexual?
Sí, claro, totalmente. ¿Qué posturas de derecha reivindicas? No sé, pregúntamelas. Los pobres son pobres porque quieren. De ninguna manera. Los pobres son pobres porque el Estado les ha fallado, porque los mecanismos de distribución de la riqueza no han sido los adecuados y porque tampoco porque se ha gobernado con corrupción. Simple y sencillamente creo que son personas que por muchos años, por muchos gobiernos fueron dejadas atrás. Bien. ¿Cómo calificas la gestión de Mario Delgado como presidente de tu partido? Muy buena. Muy buena. Él Sí. es quien te ha invitado a ser precandidato. No estamos de hecho ni en procesos de precandidaturas en Coahuila. El periodo legal para iniciar los procesos el proceso electoral en Coahuila inicia el 1 de enero del 2023. Pero él fue quien te abrió principalmente las puertas en Morena. Sí, él y otros morenistas como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente te dijo, te invito a que entres a Morena. El presidente me entrevisté con él en Colima, le dije que quería acercarme al movimiento y me dijo, bienvenido. No te vas a equivocar y bienvenido. De hecho, tuvo un recibimiento muy cálido conmigo, del cual me siento sumamente honrado, un 18 de octubre del 2018 en Saltillo, capital. Ahí me presentó el presidente frente al morenismo y frente al movimiento. ¿El mismo día que habías renunciado al PAN? No, renuncié unos días antes, un par de días antes. Dos, tres días. Uh-huh. Sí, pero mi diálogo con él ya había sido en la gira en Colima. Uh-huh. Bien. Pues Luis Fernando Salazar, gracias por esta oportunidad de tener este intercambio de puntos de vista. A reserva de lo que desees agregar, aprecio mucho que hayas tenido esta disposición y te agradezco el que podamos haber conversado con la audiencia. Gracias, Julio. Mira, mi oportunidad de expresar este punto de vista y simplemente reiterar que el cuestionamiento que se me aplica a mí, en este caso a mi persona, de por qué milito en Morena, desde mi punto de vista, Julio, tiene que partir de qué le ocurrió al lugar qué ocurrió en el lugar en donde estaba. Las personas que creía yo que eran y que representaban algo y no lo fueron. Que hubo quien exoneró a Humberto Moreira, hubo quien traicionó sus principios, perdió el rumbo y se salió al PRI. Y que si yo, Julio... Luis Fernando, es que no me puedo quedar callado. Eso fue en 2012 y tardaste 10 años en darte cuenta y tomar una decisión. ¿Cómo que eso fue en 2012? En 2012 fue cuando Calderón exoneró a Moreira. Oye, pero ¿sí sabes que no se supo en el 2012? Bueno, pues tú eres político. No, no sabías? No. ¿Hasta cuándo supiste? No, hasta que tuvieron a Humberto Moreira en España. ¿Cuándo fue? Empiezo. Esto fue como en el 2015 y empezó una batalla legal y Humberto decía que estaba exonerado y hasta años después, te hablo del 2017, se da a conocer, el senador Guadiana da a conocer un documento que exoneraba en el que aparentemente, no aparentemente, la PGR entonces había exonerado a Humberto Moreira su último día de gobierno. ¿Y por qué no renunciaste en ese momento? Llamé traidor a la dirigencia del PAN. ¿Por qué no renunciaste? Porque quise señalar todos los errores, incongruencias desde dentro. ¿Y por qué ibas a ser candidato a diputado federal? No, la verdad es que no. Lo fuiste. Sí, pero... A pesar de toda esa historia negativa que ya conocías. Pero no fue sí, pero mi candidatura no obedeció, no creo que haya obedecido, que haya llamado traidor a Ricardo Anaya, Julio. Ojo, yo nada más te pido una cosa, con todo cariño y con todo respeto, porque te aprecio y te reconozco desde el espacio en el que siempre te has desempeñado. El mismo juicio de valor que injustamente siento, me están aplicando a mí, de decir, viene del PAN, créeme que te acabarías a gran parte de los morenos en Coahuila, porque todos venimos de otro lado y eso no nos vuelve malas personas.
¿por qué no aplicamos ese mismo juicio con quienes estuvieron trabajando en la campaña de Ricardo Anaya? Es pregunta. Pues sí, es la panificación de Morena. No, o ¿por qué no quienes trabajaron con el PRI? Es pregunta. Claro. 30 Pues años. sí. Eso Pero es lo nada. desastroso, Luis Ok. Fernando, Bueno, que el PRI y el PAN estén dominando ahora a Morena. no es así. Es que Morena no le pertenece a una persona, Julio. Morena es del pueblo. Por eso le ha ido tan bien. Por eso esta dirigencia ha sido exitosa, Julio. Han ganado 22 gobernaturas. Es el partido, no solamente es el movimiento más grande a nivel mundial, políticamente hablando, sino que en términos de gobernaturas, el que mayor crecimiento ha tenido en este poco tiempo de existencia. Y esto no se debe más que a la apertura de un partido para recibir a personas que vengan de un lado o de otro, pero con la firme convicción de que hoy la transformación y el rumbo de la cuarta transformación está trazado. Eso sí, si alguien quiere llegar aquí a imponer una idea diferente a lo que nos hemos trazado como proyecto de nación, entonces sí, te daría la razón. Pero cuestionar el por qué llega alguien de otro lado, pues es cuestionar por qué crece Morena de manera descomunal en 8 años como ningún otro partido político creció en el mundo. No fue nada más que por la suma de muchos mexicanos que los convenció el debate. El debate es para eso. Tú estás planteando una idea, yo estoy planteando otra. ¿Y sabes qué, Julio? En los debates alguien puede ganar. ¿Sabes quién gana? Cuando uno convence al otro de la posición que yo te quiero convencer. Entonces, desde ese punto de vista, no tiene nada de malo decir, yo estoy acá, luchaba por esto, luchaba en contra de los Morera, de la corrupción, y hoy sigo luchando por lo mismo. Y me siento muy feliz de pertenecer al movimiento, de estar en Morena, de ser obradorista y de haberle metido votos a la urna directamente en mi ciudad natal, Torreón. Luis Fernando, te agradezco mucho esta oportunidad. He escuchado con toda atención lo que has dicho y con la amplitud adecuada, así es que pues no me queda más que agradecértelo y seguiremos en contacto. Ya veremos cuando estén las campañas, a ver si echamos otra platicada, si es que estás en todo ese proceso, que ya iremos viendo la evolución política en Coahuila, Luis Fernando. Julio, voy a estar en ese proceso en la manera en que el partido decida que esté. Por fuera o por dentro voy a estar, porque estoy a favor de la transformación. Te mando un abrazo y te agradezco. Igual, Luis Fernando, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.